Bien, ya está grabando la clase, así que para subirla entre hoy y mañana. Bien, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, eso es lo que nosotros vimos de un inductor, ¿está bien? Eso es el inicio de un inductor, la idea de un inductor. Ya las clases que vienen ya le explicaré bien electrónicamente para qué sirve el inductor, o sea, en términos electrónicos, dónde lo podemos ver, para qué se utiliza. Para qué está, digamos, cuando uno ve una placa, ve un inductor, cuál es la idea, por qué aparece ahí. Vamos a trabajar bien viendo el inductor, porque es un elemento importante en electrónica. Los elementos importantes ustedes van a ver resistencia, capacitores, inductores, serían los elementos no activos, y los elementos activos como un diodo, un transistor y otros componentes semiconductores, pero el diodo y el transistor son los elementos más importantes. Pero el inductor es muy importante. Así que lo vamos a ver con detalle la An próxima clase. inductor is a very interesting. Bueno, wound helical coil bueno, para seguir insulated cerrando la idea del inductor, ¿por qué lo repaso ahora? Porque vamos a utilizar un inductor para entender unas cosas que es importante para esta unidad. El inductor, bueno, es semejante a un imán, genera una trayectoria, como vemos ahí, cerrada, en donde el núcleo sería el interior del inductor, es decir, viendo al inductor como semejante a un imán, y la característica de la línea de campo magnético sería exactamente lo que sería un imán. ¿Está bien? Bueno, la unidad 7. La unidad 7 se va a caracterizar por entender lo que se produce con los efectos los efectos magnéticos o los efectos electromagnéticos sobre las cosas. Nosotros en la unidad anterior veíamos que cargas en movimiento, o mejor dicho, corriente, la corriente genera campo magnético. Es decir, la corriente nos da a nosotros un campo magnético. Ahora la pregunta que se hacían, luego veremos esta cosa mágica, era si, dada una corriente que genera un campo magnético, ¿puede un campo magnético generar corriente? Es decir, la pregunta, o mejor dicho, la idea inversa. Ya sabemos que la corriente da un campo magnético. Ahora, ¿un campo magnético puede dar corriente? Bueno, esto que vamos a ver hoy lo debemos a varios físicos, pero sobre todo a uno que es muy importante, que para mí es uno de los padres de la electricidad, del electromagnetismo, que es Michael Faraday, o Miguel Faraday, dirían los changos. Eh, eh, la idea que vamos a ver hoy, por supuesto él tenía otros instrumentos, pero lo que vamos a ver hoy sería como una idea semejante, si es llevado a una idea presente. Es decir, ahí vemos en la imagen una lámpara, un foquito. Él no tenía una lámpara, no tenía un foquito, pero tenía un medidor, un medidor, un amperímetro, por supuesto con la precariedad que indicaba eso, pero para que vean la idea traída a la actualidad. Nosotros ahí en la pantalla tenemos un, una lámpara, y la lámpara está conectada a una espira, a un circuito cerrado. ¿Está bien? Que simplemente, en este caso, tiene una perspectiva, estamos viendo de casi de lado, pensemos circular, ¿está bien? Ahora, esa lámpara que ven ustedes ahí no está conectada a ninguna batería. Es decir, esa lámpara, a ver, acá hay un imán cerca, pero saquemos el imán, hagamos un acto de sacar el imán. Nosotros tendríamos esa espira que está conectada a la lámpara, y como no hay ninguna batería, esa lámpara no tiene que encender nunca. ¿Está bien? Esa lámpara no debería encender jamás. Ahora veamos algo interesante. Si nosotros, esto lo vio Faraday en las experimentaciones que él hizo, trabajando, se dio cuenta de algo interesante. Si, por supuesto, experimentando con un imán y con un electroimán, él se dio cuenta de algo muy importante que revolucionó, que cambió todo.
Él, hagamos una representación presente, él agarró un imán y lo movió dentro de lo que ustedes ven ahí, lo movió dentro de un circuito cerrado conectado a una lámpara. Y se dio cuenta de que sucedía algo. Al alejar, en este caso ustedes vieron que el imán estaba justo estacionado en el medio de esta espira, de esta circunferencia, este circuito cerrado con forma circular. Sacó el imán para afuera. Miren, lo sacó para afuera y se encendió el foquito levemente. Hizo un parpadeo de luz. Volvió, a ver, acerquemos ahora, a ver, vamos, se acerca el imán y vuelve a parpadear el foquito. A ver. A ver, no sé si lo vuelvo a alejar. Ahí está. Lo acerca, vuelve a parpadear, lo aleja, parpadea, lo acerca, parpadea, lo aleja, parpadea, lo acerca, lo aleja y parpadea todo el tiempo. Bueno, hay una figura repetitiva de Faraday, se da cuenta de algo de esto. Es decir, qué cosa mágica, porque acá está pasando algo increíble, es decir, algo está haciendo encender el foquito sin necesidad de tener una batería puesta. Simplemente tengo un imán, lo acerco, se enciende, parpadea por supuesto, lo alejo, se vuelve a prender. Se acerca el imán, parpadea y en este caso vuelve a prender. Pero ustedes verán, cuando el imán está en reposo, bueno, no se está moviendo, es decir, cuando está quieto con respecto, en este caso, al circuito este que está acá, la lámpara está apagada, sigue apagada. Bueno, acá lo que hicimos nosotros fue mover el imán acercándonos al circuito. Pero el efecto, si nosotros hacemos algo inverso, como mover en este caso el circuito hacia el imán, a ver, yo estoy ahora moviendo el circuito hacia el imán. Me acerco, se encendió, parpadeó. Ahora me alejo y volví a parpadear. Bueno, acá estoy moviendo el imán, parpadea. Es decir, muevo una de las dos cosas, uno de los dos elementos de este experimento. Cualquiera de los dos que mueva, se va a encender la lámpara. Es decir, acá está pasando algo, en términos cotidianos, algo mágico. Es decir, se está encendiendo o parpadeando la lámpara sin ninguna pila, ninguna batería conectada al circuito. Esto lo descubrió Faraday y lo investigó casi toda su vida, de por qué pasaba esto. Faraday, en ese momento no tenía un imán, pero sí tenía formó una inductancia, lo alimentó con una batería y generó un electroimán, es decir, como vimos nosotros en el video anterior, que es semejante en este caso a un imán, es decir, genera un flujo magnético semejante a lo que haría un imán. Y él se dio cuenta que, en este caso, sea un imán o sea en este caso un electroimán, un inductor, el cual contiene un campo magnético, él, como vemos acá, pone en este caso el inductor cerca del circuito y acá lo tiene, en este caso, en este momento lo tiene apagado, no hay ningún tipo de campo magnético alrededor del inductor. Él acciona en este momento, va a cerrar la llave. A ver. Cierra la llave y se prende la lámpara. Parpadea, perdón. Prende y se apaga la lámpara. Ahora, por supuesto, esto lo estamos viendo con ojos de seres humanos. Es decir, ahora vamos a ver qué es lo que pasa físicamente. Ahora, parpadeó la lámpara y ahora volvió a parpadear cuando yo abro el circuito. Volvió a parpadear y se apagó. Se encendió y se apagó. A ver si lo vuelvo a hacer de nuevo. Bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando realmente acá? Nosotros tenemos el imán, como sabemos, el imán, bueno, tiene un flujo de esta característica. El imán lo único distinto
que no vemos nosotros es que existe líneas de campo magnético y que son las que realmente van a intervenir en este evento, lo que realmente se va a apreciar sobre la acción, en este caso, sobre el circuito. A ver, nosotros tenemos, ahí está, vamos a volver de vuelta. Nosotros tenemos la línea de campo magnético que, en este caso, como verán acá, a ver, nosotros acá tenemos las líneas de campo magnético y este es el circuito. Tenemos una cantidad de líneas de campo magnético que quieren entrar en el interior de este circuito. ¿Está bien? Cuando yo más me acerco con mi imán, yo más línea de campo magnético estaré introduciendo alrededor, de este caso, de este circuito. Volvamos a ver la imagen. Y lo interesante es que cuando ustedes verán ahí, yo introduzco el imán interiormente, como verán acá, se está introduciendo, en este caso, línea de campo magnético alrededor, en el interior del circuito, y cuando yo me alejo, estoy sacando las líneas de campo magnético. Eso es lo que está realmente sucediendo, en este caso, viendo lo que sucede con las líneas. A ver si lo mueve. Bien, bueno, en forma semejante, acá vemos lo que pasó en este caso con el inductor, que lo apagó, perdón, lo cerró el circuito, lo volvió a abrir y parpadea. Acá cierra el circuito, el inductor empieza a circular corriente por el inductor y empieza a crearse las líneas de campo magnético alrededor del inductor. Las líneas, el flujo empieza a crecer en forma gradual. A ver si adelanto un poco el video. Ahí está. A ver, esto me interesa a mí. Miren, acá de a poco empiezan a crecer las líneas, empiezan a aparecer las líneas de campo magnético. Miren la lámpara. La lámpara se enciende. Empiezan a crecer y llega a su máximo. Este es el máximo de línea de campo magnético que tiene un inductor, este inductor. Y cuando llega a ese máximo de línea de campo magnético, la lámpara se apaga. Es decir, volvamos acá de vuelta. Esto me interesa. Esto es importantísimo. Quiero que vean esto. Ahí está. A ver. El inductor, cerramos el circuito, el inductor empieza a crecer. Las líneas de campo magnético empiezan a aparecer, introducirse esas líneas alrededor del circuito y se empieza a encender la lámpara. Y cuando el inductor, las líneas de campo magnético es máxima, llega al tope, la lámpara se apaga. Hace un destello que se origina, en este caso cuando comienzan a aparecer las líneas, y ese destello se termina cuando las líneas de campo magnético, o el flujo en este caso adentro, o las líneas acá que se forman, es la máxima. Y ahora van a ver el otro evento, cuando yo abro el circuito acá, yo lo abro, ahí lo está abriendo, ¿qué va a pasar? Yo lo estoy dejando de alimentar al inductor. Entonces, ¿qué va a suceder? Las líneas de campo magnético van a empezar a desaparecer del inductor. Y cuando empiezan a desaparecer, se enciende la lámpara. Y cuando desaparecen totalmente las líneas, ya la lámpara está apagada. Esto volvamos a ver. Acá. A ver. Ahí estoy levantando la llave, es decir, levanto la llave y justo cuando levanto la llave se empiezan a desaparecer las líneas de campo magnético y se empieza, a ver, levanto la llave y empieza a encenderse la lámpara. ¿Por qué? Porque se están desapareciendo las líneas de campo magnético. Están desapareciendo, se enciende la lámpara y cuando se termina la línea de campo magnético se apaga la lámpara. A ver, esto es lo que está pasando. Capaz que con este video tampoco no queda muy claro, pero vamos a ver otro video. Lo que ustedes tienen que saber es que un imán, bueno,
En este caso tiene línea de campo magnético, como ya sabemos. Y el otro concepto que tienen que saber es el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético es la cantidad de líneas que atraviesa una superficie. Nada más que eso. Acá tenemos una superficie y están atravesando las líneas. Cuantas más líneas atraviesen una superficie, hablamos que tiene mucho flujo. Cuanta menos líneas atraviesen esta superficie, hablamos de que tiene menos flujo en esa unidad de área. ¿Está bien? Simplemente es eso. Es como el flujo de agua, más o menos lo pueden asociar con eso. Bueno, lo que vimos en el video anterior, lo que podemos observar en términos resumidos es que el que encienda una lámpara o el que se apague tiene que ver con la aparición y desaparición de las líneas de campo magnético sobre ese circuito. A ver, capaz que este video nos queda mejor ilustrado. Bueno, en este caso nosotros teníamos un solo circuito con una lámpara, ¿está bien? Teníamos un solo circuito con una lámpara. En este caso vamos a tener varias espiras y en vez de un foquito vamos a tener un amperímetro, que es semejante a la idea. En vez de un foquito de ver que se apaga y se enciende, vamos a tener en este caso un amperímetro que nos va a indicar, en este caso, si se mueve la aguja, es que hay corriente circulando, porque para que encienda una lámpara tiene que haber una corriente que lo atraviese. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver acá a ver si la idea más o menos queda más clara. Yo tengo acá un imán, polo norte, polo sur. Tengo en este caso este circuito que es un inductor también. Yo al imán voy a, en este caso está en reposo. Vean la aguja acá que está, este es el estado 0, la unidad 0. No está atravesando corriente. Cuando está en esta posición es que no hay corriente sobre el circuito, en este caso sobre este inductor, sobre este circuito, que es un circuito cerrado, ¿está bien? Este es un amperímetro, significa que la corriente va a pasar por acá, por este instrumento de medición, es decir, esto es cerrado, ¿está bien? Esto es un circuito cerrado, semejante a lo que vimos en el video anterior. Imaginen que esto sería la lámpara, el foquito. Bueno, yo acá estoy moviendo el imán hacia adentro del inductor y miren, a medida que yo lo estoy introduciendo en el inductor, miren, se está moviendo el galvanómetro, la aguja del galvanómetro, del amperímetro, entre comillas, podemos llamarlo amperímetro, y cuando yo lo detengo, la aguja vuelve a su estado 0. Ahora, yo lo estoy alejando el imán, lo estoy alejando, y la aguja se empieza a mover. Miren, se empieza a mover. ¿Qué me indica la aguja? ¿Qué me indica este movimiento de la aguja? Es que está pasando corriente por el circuito este. Es decir, por este circuito cerrado está pasando una corriente. Primero pasa una corriente. A ver, lo que me indica la aguja en la dirección, en la anterior dirección, es que pasa corriente por un sentido y ahora que la corriente está pasando por el otro sentido. Pero lo importante es que está pasando corriente por ese circuito cerrado. Lo mismo que hace rato con el efecto de la lámpara. Es decir, algo está pasando que yo introduzco un imán, o saco un imán y se genera una corriente dentro de ese circuito cerrado, sin que exista una batería que haga que eso suceda. Acá estamos viendo las líneas de campo magnético del imán. Yo, a ver, antes que se introduzca el imán en este momento está en reposo. Como ven ahí, está en reposo. Las líneas en este momento que están tocando acá también están en reposo, ¿está bien? Están quietas. Y como verán acá, la aguja sigue quieta, es decir, está en su posición 0. Pero vean esto de vuelta. Yo introduzco el imán, gradualmente lo introduzco y la aguja acá se empieza a mover. ¿Está bien? Se empieza a mover. Se mueve hasta acá. ¿Qué significa? Que está en este momento atravesando sobre todo el circuito una corriente. Con una dirección, ya veremos el tipo de dirección de la corriente, pero está atravesando, esto es lo que me importa, que hay corrientes sobre ese circuito. De vuelta, estoy ingresando con el imán y se está generando una corriente que me lo está mostrando este galvanómetro. Imaginen que si fuese un foco esto se encendería. Se está atravesando corriente sobre este circuito. Vean la aguja.
Bien. Esto, ahí está. eh, Esto para Faraday, cuando lo vio, dijo, esto es mágico, hay algo, es un milagro. ¿Cómo puedo producir corriente yo sin que tenga una batería? Con solo mover un imán. ¿Qué está pasando acá? Bueno, y ahí, esto, lo otro que me interesa que yo les contaba, a ver, acá está. Acá, bien, miren, el imán está en este momento adentro del, en este caso del circuito, este inductor, está adentro, pero está en reposo. Está en este momento quieto. Ya las líneas de campo están, como ven ahí, atravesando a todo el inductor. Pero miren la flecha, la aguja, perdón. No tiene ningún tipo de deflexión, está en la posición cero. Es decir, que en ese momento no hay corriente, no hay ningún tipo de corriente sobre el circuito. Y eso que el imán está adentro del inductor. No hay ningún tipo de corriente. Hasta ahora vimos que hay corriente cuando yo lo acerco al inductor o al circuito. Cuando yo lo acerco empieza a aparecer corriente. Pero cuando el imán está quieto adentro, es decir, cuando yo lo dejo quieto, ya desaparece la corriente. Miren, no hay corriente. No hay corriente. Ahora, miren, yo lo estoy sacando el imán. Lo estoy sacando de adentro del circuito. Y miren, aparece corriente. Está apareciendo nuevamente una corriente, en este caso de sentido contrario, porque la aguja está deflexionada hacia la derecha, no a la izquierda sino a la derecha, pero lo que me interesa a mí es que hay corriente. Cuando yo lo estoy alejando al imán, aparece corriente. Miren, lo estoy alejando, sacando de adentro y aparece corriente. Me lo está indicando en este caso el galvanómetro, que es un amperímetro, una forma de construcción del primer amperímetro que se hizo. Bueno, aparece corriente y me lo está mostrando este instrumento de medición. Bueno, ¿qué es lo que vimos acá? Cuando yo introduzco un imán, aparece corriente y cuando yo lo saco, aparece corriente. Es decir, o mejor dicho, cuando las líneas de campo magnético se mueven, porque vimos que a ver, quiero volver a esta imagen. Esta imagen. Cuando las líneas de campo magnético están adentro en este momento, en este momento esta es la posición donde estaba en reposo. Cuando las líneas de campo magnético están adentro, o el imán está estable y las líneas de campo magnético están adentro, no hay corriente. Aparece corriente cuando las líneas de campo magnético empiezan a variar, empiezan a moverse adentro del circuito. Entonces, conclusión de lo que pasa, lo que está pasando, de por qué hay corriente, y podemos decir que hay corriente porque las líneas de campo magnético varían en el circuito. Es decir, las líneas de campos magnéticos están cambiando de posición todo el tiempo adentro, en este caso, del circuito del inductor este. Bueno, lo mismo que pasa con el imán, podemos ver Series with the battery in an open circuit. de lo que podemos ver con, en este caso, un inductor. En este caso, acá lo podemos ver mejor. Acá yo cierro el circuito, es semejante a lo que vimos en el primer video. Yo cierro el circuito, en este inductor va a pasar corriente y se va a generar una línea de campo magnético de la forma parecida, semejante a un imán. Esta vez circulando corriente y empieza gradualmente a generarse un campo magnético alrededor. Ahora vemos. Línea de campo magnético, bueno, a ver. Bueno, acá lo que me interesa. A ver. Miren, en este momento el inductor, perdón, está cerrado, está abierto el circuito, es decir, no circula corriente. Pero yo lo cierro y miren la aguja. Se empieza a mover. Y automáticamente vuelve a su posición cero. Es decir, cuando yo cierro el circuito, es decir, lo hago pasar corriente, hace un movimiento, es decir, hay una circulación de corriente, ahí lo estoy abriendo y vuelve a moverse la aguja. Es decir, hay circulación de corriente, una leve circulación de corriente por un pequeño instante de tiempo. Yo ahora lo voy a volver a cerrar. A ver, ahí lo vuelvo a cerrar, circula corriente, la aguja se va a mover. No sé por qué no se mueve la aguja. A ver.
Ahí está. Ah, es que va en cámara lenta. Ahora vamos a ver. Claro, se cerró el circuito y vamos a ver cómo esto en muy cámara lenta. Se cerró el circuito y está circulando corriente y vemos cómo avanza la creación del flujo de las líneas de campo magnético. Miren, están creciendo, toca en este caso al otro inductor, al otro circuito y miren, se empieza a mover la aguja. Se empieza a mover la aguja hasta que las líneas de campo magnético son máximas. Y la aguja vuelve, miren esto, la aguja, ahí está, ahí es máxima. Ahí es la máxima cantidad de líneas que crea, en este caso, este inductor. Y vean, cuando ya llegó al máximo, a la máxima creación de línea de campo magnético, cuando ya no sigue creando más, miren, la aguja vuelve a su posición cero. Es decir, ya no hay corriente circulando por el circuito. Esto sería semejante a introducir un imán y dejarlo adentro en reposo. Ahora, yo voy a ahora abrir el circuito. Abrir el circuito. A ver. Miren, está el campo magnético y no hay corriente circulando. Está en la posición cero la aguja. Ahora, a ver. Ahora, bueno, ahí está levemente, ahí, muy levemente. Miren, ahí va a empezar a abrir el circuito, las líneas de campo magnético van a ir desapareciendo y miren, se movió la aguja, significa que hubo una corriente circulando por el circuito y se terminó cuando, en este caso, la línea de campo magnético también se terminaron. Y bueno, la corriente también se terminó. Bueno, esto lo que vimos recién es lo que se conoce como la ley de la inducción o un efecto de inducción electromagnética. El primero que reconoció esto fue Michael Faraday y hoy en día lo conocemos como la ley de inducción de Faraday. Él hizo muchos experimentos y llegó a la conclusión de lo que vamos a leer en el siguiente apartado. La definición es, se establece la definición es, establece que la FEN inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa la superficie del circuito. ¿Qué quiere decir? Pasado más o menos a castellano simple, es que existe una FEM, es decir, ¿qué es una FEM? Una FEM es una batería, digamos, es una fuerza electromotriz, es una fuerza que hace que, en este caso, mueva los electrones de un menor potencial a un mayor potencial. ¿Está bien? Es una batería. Ahora, qué dice Faraday? ¿Qué vio? Es que aparece una FEM, es decir, aparece una batería que no la vemos, una batería invisible. ¿Está bien? Trato más o menos de explicar así rápidamente. Aparece una batería. Esa batería, que es virtual, es creada, es una batería inducida, es decir, que se produjo por algo externo. Esa batería, esa FEN inducida, en un circuito cerrado, en este caso los que vimos son circuitos cerrados, dice, ese valor de esa FEM, de esa batería, de ese voltaje, es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético, que atraviesa, en este caso, la superficie del circuito, es decir, que atraviesa interiormente a, en este caso, ese circuito. Resumiendo, más o menos, para que a ustedes les quede claro. Cuanto yo más rápido, ¿qué quiere decir? ¿Qué vio Faraday? Es que cuanto yo más rápido hago variar las líneas interiormente en un circuito cerrado, las líneas de campo magnético interiormente adentro de un circuito cerrado, yo eh, más voy a tener una FEM mayor, es decir, voy a tener una FEM inducida mucho mayor. Acá está. Bien.
Matemáticamente, la ley se define de esta manera que ustedes la ven acá, que es la FEM inducida, en este caso teniendo en cuenta para una sola espira, y en este caso como vimos en el segundo video para n espiras. Esto es una consecuencia también de la experimentación, ¿está bien? Faraday todo el tiempo experimentó y llegó a esta conclusión. Lo que nosotros leímos acá, esto se define matemáticamente como lo vemos acá. Es decir, la FEM inducida, es decir, el valor del voltaje que se crea en ese circuito cerrado, es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo. Es igual a la variación del flujo magnético en el tiempo. Esto es una diferencial del flujo magnético en el tiempo. Leído se puede leer como la variación de todo pequeño flujo magnético que se da en el tiempo. Si uno tiene n espiras como vimos, esas n espiras van a tener incidencia, es decir, cuanto más espiras tengamos, mayor va a ser en este caso la FEM inducida, la FEM que se crea en este caso en el circuito. Y también dice que es directamente, bueno, esta variación me dice que si yo introduzco y saco el imán, estamos hablando del primer experimento, si yo lo introduzco y lo saco con una velocidad mayor va a ser la FEM que yo que obtenga en este caso en el circuito. Vamos a ver una experimentación real, es decir, lo que nosotros vimos anteriormente era una animación, pero vamos a ver que realmente lo podemos ver nosotros en la vida real, si llegamos a experimentar. Lo que vemos acá son, en este caso, una espira, solamente una sola espira, un circuito, y acá vemos cómo van aumentando las espiras a tener una espira mayor. To the ammeter. I now have this single loop coil. Bueno, acá tenemos una sola espira y tenemos un imán, y vamos a ver, miren, esto que tenemos acá es un amperímetro que lo que hace es cerrar el circuito, ¿está bien? Cerrar el circuito. Yo introduzco el imán, lo saco, lo introduzco, lo saco. La aguja que vemos acá en el fondo casi no se mueve, pero a ver, si uno acercara una lupa, se acercara, realmente se estaría moviendo muy levemente. Acá probamos con este segundo circuito donde tiene más espira. Introducimos el imán, lo sacamos, lo introducimos, lo volvemos a sacar y miren la aguja en el fondo. El imán ahora está quieto. El imán está quieto. Cuanta más violencia, digamos, cuanta más rapidez en el movimiento del imán, mayor es el movimiento de la aguja. Eso tiene que ver con lo que establece la ecuación o la definición. Que cuanto más rápido sea el cambio de flujo magnético, es decir, cuanto yo más rápido mueva, en este caso el imán, lo introduzca, lo vuelva a sacar, mayor va a ser la deflexión, mayor va a ser la FEM inducida y por lo tanto la corriente. Es decir, la batería virtual que se produce en ese circuito va a ser mayor y por consecuencia la corriente también va a ser mayor. Miren, acá yo tengo en este caso un inductor que es ya tiene una barbaridad de vuelta. Yo lo conecto a este amperímetro para saber cuánta corriente circula. En este caso, miren, lo introduzco, lo vuelvo a sacar, lo introduzco, miren, lo introduce con mayor rapidez y lo vuelvo a sacar con una mayor rapidez. Ahí está. Y la deflexión del amperímetro es mayor. De vuelta. Introduzco, saco. Introduzco, saco. Y bueno, la deflexión se da, pero es muy leve. Aumenta. Entonces, la conclusión que vamos a ir acá es que la corriente que circula es mayor cuanta mayor cantidad de vueltas haya. Es decir, para que haya corriente, a ver, para que haya corriente tiene que haber una FEM. Eso que quede claro. Es decir, la corriente se produce, es decir, la corriente que es carga de movimiento se tiene que producir por una FEM. Es decir, hay algo que tiene que mover a los electrones. Una FEM, que puede ser una batería, pero en este caso, como vemos acá, no hay una batería física como la conocemos. Se produce en forma virtual, esto es mágico, pero hay una fuerza electromotriz que se produce en el circuito y que hace que los electrones se muevan alrededor, en este caso, del conductor.
A ver, de vuelta. A ver, veamos acá con el segundo inductor. Está con el segundo para que sea mejor. Ahí está. Bueno, ahí está. Está introduciendo el imán y vean cómo se produce la deflexión. Introduce. Se introduce, lo saca y se mueve. Se introduce, lo saca violentamente y ahí se está moviendo. Bueno, nuevamente a ver, veamos con este inductor que me gusta mucho, este circuito, que tiene muchas espiras. Ahí se introduce el imán, lo vuelve a sacar, lo introduce nuevamente, ahí lo introduzco con mayor rapidez, ¿vieron? Y cómo se movió la aguja, a ver, esto me gusta mucho. Miren, ahí, ¿vieron cómo se movió la aguja? Y lo introduzco muy rápido, con mucha rapidez, y lo saca, bueno, lo saca también con rapidez. Bueno, por último, para terminar de ver, acá hay otro video para cerrar bueno, ahí también acá mueve el imán interiormente. La deflexión se produce, pero es mínima. Miren cómo se mueve, es mínima, casi imperceptible. Pero hay deflexión, significa que hay corriente circulando en este caso por ese circuito. Esto es un amperímetro que cierra el circuito, ¿está bien? No se olviden de ello. Bueno, acá tiene más vueltas y el imán miren, lo mueve, lo introduce, lo vuelve a sacar y el movimiento de la aguja también acompaña, significa que hay corriente. Bueno, acá también tiene en este caso una inductancia mayor, miren, ahí lo está introduciendo, lo está sacando y se está moviendo la aguja, significa que hay corriente, se produce una corriente adentro, es decir, se produce una FEM inducida, una FEM, y por consecuencia una corriente en este circuito. Bien, acá creo que, bueno, acá nuevamente sigue probando, sigue jugando con esto. Bien, miren la aguja. Bueno, y cambia de polaridad, creo. Bueno. Miren, cuando el imán está reposando, ya no hay movimiento de la aguja. Es decir, cuando está reposando adentro, se queda quieto. Solamente se produce cuando lo introduce y cuando lo saca. Bien, creo que acá tiene otro inductor más grande. A ver. Sí, tiene un inductor mucho más grande. Tiene mucha más vuelta, me parece. Y ahí introduce también un imán. Miren, cómo se mueve la aguja. Y cambia de polaridad y bueno, se produce lo mismo. Bien. Bueno, mucho experimento por hoy. Para ver, digamos. Bueno, es lo que ustedes vieron recién. Cuando está en reposo y cuando se va a introducir, cuando hay movimiento en este caso, se mueve en este caso el amperímetro. Que el amperímetro cierra el circuito. Profe, una pregunta y curiosidad. Dígame. Si el imán se movería así, o sea, en un tubo así por dentro, rápido, ida y de vuelta, ¿eso se mantendría con voltaje? Con Así amperes, es. Muy buena apreciación. Si siempre se mantendría en movimiento, siempre se produciría una FEM y por lo tanto una corriente. En este caso, en este circuito, si lo vemos, en este circuito siempre habría una FEM y por consecuencia una corriente. Es decir, existiría por consecuencia una FEM inducida. Repito, si hay movimiento perpetuo, si siempre hay movimiento, se produciría una FEM inducida. Es decir, hablamos de inducida, es que se produce una FEM virtual y por consecuencia se produciría una corriente inducida. A ver, yo digo virtual, está mal decirlo virtual, no existe la palabra virtual porque es una FEM, digamos, pero para que se entiendan la idea, digamos, comparando con una batería física, ¿está bien? No sé si queda claro. No vayan a decir virtual en el final, porque los profesores me van a mirar a decir, ¿qué está diciendo el profe? No, pero para que se entienda. Pero se crea una FEM, es decir, se crea una batería virtual
y por consecuencia una corriente que es real, es decir, es real la corriente y es real la FEM, porque hace mover las cargas. Bueno, esto que vemos acá es mágico en términos de lo que podemos lograr con eso. ¿Sí? ¿Quién quiere decirme algo? Creo que escucho una vocecita. O creo que fue el video. Bueno, no importa. Esto que vemos acá, que logró Faraday, por supuesto esto es incompleto. Esta ecuación que vemos acá es incompleta. Ya en la clase de mañana veremos. Esto es la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, pero está incompleta porque aparece un nuevo personaje que se llama Lenz y dice, falta algo más. Si bien Faraday lo sabía, pero no sabía cómo explicarlo, porque, ojo, Faraday, si bien era un buen experimentador, no sabía matemática. Faraday, lo que hay que reconocerlo, que era un muchacho que no sabía matemáticas, sabía lo básico, digamos, sumar, restar, pero no sabía matemáticas. Esto lo ayudaron a resolver a él. Él era un buen físico experimentador. Estamos hablando de aquellos tiempos en los cuales la experimentación contaba, la experimentación era muy importante, pero ahora es más importante plantearlo en términos de lectura matemática. Después vino Lenz, que vamos a ver la clase siguiente, y él se pregunta, como Faraday también se preguntaba, a ver, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, y lo que Faraday ya sabía era, bueno, yo muevo el imán, genero una FEM y genero una corriente, perfecto. Ahora lo que yo quiero saber es, ¿cómo va a ser la circulación de esa corriente? Es decir, si yo introduzco el imán adentro, yo lo introduzco, ¿cómo va a ser el sentido de esa corriente? Si bien acá yo lo estoy leyendo, ya me dice qué sentido es, pero Faraday se preguntaba, bueno, ¿cómo se da ese sentido de esa corriente? Viene en este sentido, ponele antihorario o en el sentido horario. Y cuando yo lo saco, ¿por qué viene en el otro sentido? Él nunca pudo más o menos cerrar esa idea. Lenz lo pudo cerrar, ya lo veremos en la clase siguiente. Pudo darle una formulación matemática y una síntesis. Y ahí, a partir de eso, le conoce como la ley de Faraday-Lenz. Pero lo que importa acá, lo que quiero que quede claro, mañana lo veremos con más detalle, pero lo que quiero que quede acá es que la variación de líneas de campo magnético, genera una FEM inducida y genera por consecuencia una corriente inducida. Esto nos da la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Desde un generador industrial, así es como se produce la energía realmente en las centrales termoeléctricas, en las centrales hídricas, en las geomotrices, así se genera. Incluso también en los pequeños motores, en este caso que funcionan a gasolina o a nafta, es la misma idea. Ya veremos con detalle cómo es que se produce, cómo es el trabajo de diseño para que esto se produzca, o mejor dicho, para que se genere en este caso una FEM y una corriente. También nos posibilita tener los transformadores, es la misma idea, es decir, esta inducción que descubrió Faraday, nos da la posibilidad de crear los transformadores como los conocemos nosotros. Y también algo práctico como una cocina eléctrica. Es decir, las cocinas eléctricas también es gracias a la inducción magnética o a la inducción electromagnética. Ya veremos más adelante que todo es electromagnético. Acá decimos inducción magnética, pero ya veremos que lo magnético siempre viene acompañado con lo eléctrico. Esto lo que descubrió Faraday nos ayuda a hacer muchísimas cosas. El efecto de inducción nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá vi un video muy interesante que quería yo mostrarles. Acá hay una bobina en la cual va a circular sobre la bobina una corriente que va a variar todo el tiempo y que va a crear como consecuencia un campo magnético, es decir, pero un campo magnético que va a cambiar de polaridad porque la tensión que está alimentando es alterna,
Entonces es como un imán que va a cambiar polo norte, polo sur y después polo sur, polo norte todo el tiempo. A una frecuencia muy rápida. Más rápida que la frecuencia que tenemos nosotros alimentando nuestras lámparas, que es 50 Hz. No sé cuánto, ya me olvidé cuánto es la frecuencia que alimenta este inductor. Pero mira lo que pasa. Pero invento a ver si realmente calienta. Mira lo que pasa. Está encendido en este caso este artefacto. Yo pongo en este caso, miren, un elemento metálico y el elemento metálico se calienta, miren, sin tocarlo, es decir, es mágico, miren, se está calentando. Yo le introduzco adentro, se calienta. Yo introduzco, a ver qué otra, creo que esto es un pedazo de trincheta. Miren, se calienta. Se calienta. Se pone al rojo vivo y no lo está tocando nada. Esta es una hoja de aluminio. Le hacemos bollito. Miren. Lo introduzco adentro. Y en este caso se calienta, pero claro, no tiene el efecto visual. El aluminio no se pone rojo. Bueno, pero en este caso se calienta. Y acá ponemos una moneda. Miren, la moneda también se calienta. Se pone... No sé qué material será la moneda. Ahí está, se pone rojo. Miren, se pone rojo, rojo, rojo. Y no lo está tocando, es decir, no existe una llama concreta, es decir, no existe fuego. Y aún así, en este caso, se calienta hasta el punto de ponerse al rojo vivo. Y esto por el efecto de la inducción, porque se produce un efecto de inducción adentro el evento físico es un evento de inducción, una inducción electromagnética. Ya lo veremos con detalle por qué pasa esto. ¿Por qué en este caso se pone al rojo vivo? Si no hay fuego, solamente pasa con los elementos metálicos, ya veremos por qué. Pero esto, bueno, este es el principio de un horno eléctrico, que son hornos dado por un efecto de inducción, un efecto de inducción electromagnética. También funciona, pero con una característica distinta a los microondas, pero ya lo veremos también, la idea del microondas. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con esto? Ya mañana, la clase que viene, igual seguiremos trabajando con esta idea. Esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante. Va a ir en el final. Esto se lo puedo jurar, digamos. Va a ir en el final. Si no quedó claro, yo voy a hacer lo posible de ponerles otros enlaces para que ustedes puedan apreciarlo de una mejor manera. Y también voy a hacer un resumen más práctico para que ustedes puedan tener algo bien concreto a la hora de estudiar para un final, para que no se le escape nada. Ahora quiero conectar esto. Bueno, voy a tomar asistencia, así nos vamos.